Hola, en este vídeo aprenderemos a calcular los parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión nos aportan información de acerca de cómo están distribuidos esos datos en torno a la media. El primer parámetro de dispersión que tenemos que calcular, o que podemos calcular, es lo que se conoce como rango. El rango no es más que la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Después tenemos el rango intercuartílico, que no es más que la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. El siguiente parámetro de dispersión que vamos a calcular es la desviación media. La desviación media es la media aritmética de las distancias de cada dato a la media. Es decir, la suma de cada dato en valor absoluto menos la media por su frecuencia absoluta dividido entre n. Después tenemos la varianza, podemos llamar S cuadrado, que es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos, es decir, la suma de las diferencias de cada dato con su media elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Después también se tiene la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de S, de la varianza. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros de dispersión. Ahora utilizaremos el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, el de las temperaturas, y calcularemos todos estos parámetros. Bueno, aquí tenemos esta pedazo de tabla, que si recordáis bien del vídeo anterior, era la de las temperaturas del mes de diciembre. Aquí esto sumaba 31. 6, 18, sí, 31. Calculamos en el vídeo anterior los tres cuartiles. El primer cuartil es 9, el segundo cuartil, que es la mediana, 10, y el tercer cuartil 12. Ahora vamos a calcular los parámetros de dispersión. Y ahora iré explicando lo que es cada una de las columnas. El primer parámetro de dispersión que vamos a calcular pues es el rango. Vamos a poner por aquí. El rango es la resta, la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de los datos. En este caso es 13 y 8. 13 menos 8. 5. ¿Vale? O sea, en 5 grados están todos los datos. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. En este caso, 12 menos 9. 12 menos 9. Y eso da 3. Es decir, que entre el primer cuartil, que es el 25%, y el tercer cuartil, que es el 75%, es decir, el 50% de los datos está distribuidos en 3 grados. Después, la desviación media, vamos a escribir aquí la fórmula, dijimos que era la media aritmética de las desviaciones, es decir, la media aritmética de las distancias de cada dato a la media aritmética. Sería xy menos la media en valor absoluto multiplicado por su frecuencia absoluta, porque tenemos los datos agrupados, ordenados, perdón, dividido entre el total de datos. La media no la hemos calculado, pero la podemos calcular en un momento. Podemos poner, por ejemplo, aquí. La media aritmética dijimos que era la suma de xy por ni de esta columna. 8 por 4, 32, 9 por 6, 54, la suma, dividido entre el total de datos. Entonces tenemos que sería 322 dividido 31. Y si cogemos la calculadora, pues será 322 dividido 31. Y eso sale aproximadamente 10,39, redondeando al segundo decimal. ¿Sí? Entonces, cogiendo ese dato, ya podemos calcular esta diferencia. Sería
8, en el primer caso sería 8 menos 10,39, pues 2,39 en valor absoluto. 9 menos 2 menos 10,39, 1,39 y así con todos. Luego cogemos esta columna y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Nos da estos valores. Este valor de aquí arriba es la suma, es decir, es el 41,94. Pues lo vamos a meter aquí. 41,94 dividido entre 31 datos. Y eso sale 41,94 dividido entre 31. Eso sale 1,35. Es decir, que de media los datos están separados 1,35 grados de la media aritmética. Vamos a por el siguiente parámetro de dispersión, que sería la de la varianza. Sería la suma de las distancias de cada dato a la media al cuadrado por su frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Para tener esta suma tenemos que hacer la columna de los cuadrados, es decir, coger esta columna de aquí, elevarlo al cuadrado, nos dan estos valores, y luego cada dato, cada valor de aquí, multiplicado por su frecuencia absoluta. Y tenemos la última columna. Si hacemos la suma, 79,35 es lo que va aquí arriba. Pues 79,35 dividido 31, la desviación, la varianza será 79,35 dividido 31, nos sale una varianza de 2,56, redondeando al segundo decimal. Y por tanto la desviación típica, S, es la raíz cuadrada de ese valor. Raíz cuadrada de 2,56, pues 1,6 aproximadamente. Ya hemos calculado los 5 parámetros de dispersión. Existe una forma gráfica también de representar los datos en lugar de una tabla, y es el típico diagrama que se llama diagrama de cajas y bigotes, o en inglés box plot, en el cual se marca en una caja, en un rectángulo, los extremos del rectángulo es el primer cuartil y el tercer cuartil, y los bigotes serán unas líneas que salen hasta el mínimo y el máximo. Vamos a hacerlo para este ejemplo. Vamos a hacer una línea aquí abajo, vamos a marcar 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El primer cuartil está en el 9, el tercer cuartil en el 12, y ahora hacemos un rectángulo. Tenemos el rectángulo. Este es el primer cuartil, este es el tercer cuartil, el segundo cuartil es 10, que es la mediana, y ahora los bigotes serían, este es el máximo, este es el máximo, y este sería el mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el ordenador, en R, y ya veréis, lo podemos hacer, vamos a hacer también la tabla. Veréis que vamos a definir las tablas como hemos hecho en los demás vídeos, pero también R nos facilita el cálculo porque ya vienen definidas algunas funciones y podemos calcular esto directamente, simplemente metiendo los datos en bruto. Bueno, ya estamos aquí en RStudio, en el ordenador. Vamos a resolver el problema que hemos hecho anteriormente a través de nuestro querido R. Aquí enchufamos el vector, que lo he llamado temperatura 2. Es el vector. Cada componente es la temperatura de un día. Para saber el número total, que ya sabemos que es 31, ¿no? Tenemos una función en R que es length, que nos da la longitud de ese vector, que va a coincidir con 31, ¿vale? 31 es la longitud del vector, que son los 31 días, es el número total. Y ahora vamos a crear la tabla. Vamos a crear el data frame. Aquí lo he llamado datos. Compilamos, ya tenemos la tabla. ¿No carga? Cuesta un poco. Aquí tenemos la tabla entera. Lo hemos cargado en bruto. Lo hemos hecho como otras veces para que salga el recuento. Este data frame lo vamos a utilizar para crear el diagrama de cajas, que es con
con el comando ggplot y el boxplot. Simplemente lo que tenemos que poner aquí es el dataframe que queremos, el nombre que le queremos poner al EGI y simplemente pues eso, ¿vale? Las etiquetas. Esto es para cambiar la orientación para que salga en horizontal y no en vertical. Y esto es el tema, ¿vale? Esto puede ir cambiando indistintamente, pues es el estilo en el que se va a presentar el gráfico. Si compilamos, aquí tenemos la caja. Tenemos las líneas, los bigotes, que van desde el 8 hasta el 13. Luego el primer cuartil en el 9. El tercer cuartil, aquí nos sale en el 11,5, pero en realidad es el 12. Ya os dije que R calcula el tercer cuartil de una forma diferente. Y el segundo cuartil, que es la mediana, es el 10. Luego, si queremos calcular los demás parámetros de dispersión, vamos a hacer la tabla. Igual, ¿vale? Cambiamos el nombre de las columnas, igual. Añadimos. Bueno, esta columna no hace falta, esta sería el acumulado, no hace falta. Este sí, lo tenemos que pasar a número. Aquí podemos calcular la media directamente con la función min, ¿vale? La función min directamente nos da la media aritmética. Si compilamos, nos sale que la media es de 10,387. Nosotros pusimos 10,39, redondeamos a 3 decimales. De hecho, aquí, si escribimos la función round entre paréntesis la media y decimos que nos dé 2 decimales y vamos a compilar, en principio debería salir 10,39. Compilamos y 10,39. Perfecto. ¿Vale? Así que tenemos dos decimales. Después podemos calcular el producto de xy por ni. Podemos calcular directamente, bueno, aquí calculan la diferencia entre xy y la media. Fijaos que si mostramos el data frame, al no haber puesto el valor absoluto, estos tres valores son negativos. Claro, porque están por debajo de la media. Al restarlo, pues quedan negativos. Aquí hacemos el producto de esa columna que acabamos de calcular por su frecuencia absoluta. Y si hacemos la suma, ¿qué creéis que debería dar? Debería dar 0. O casi 0. Pues sale 0,09 porque hemos redondeado 2 decimales. ¿De acuerdo? Si hacemos esta suma, sale 0. Claro, porque la media de las desviaciones es 0. Si no le cambiamos el signo, claro está. Después podemos calcular el valor absoluto de la diferencia multiplicada por ni, que es la columna que sí que necesitamos calcular. Y luego la suma. La suma que es esto está mal. Por n. Será dividido entre n, ¿no? Mejor dicho. Si compilamos esto, nos sale 1,35, que era justamente la desviación media. No sé por qué estaba ahí multiplicando la n. Después tenemos el cálculo de xy menos x media al cuadrado. Compilamos. Después calculamos esta columna anterior multiplicado por su frecuencia absoluta. Y ya tendríamos la columna que necesitamos para calcular de la varianza, que es esta. ¿Sí? Entonces ya podemos pasar a calcular todos los parámetros de dispersión. Tenemos la desviación media de m, 1,35, que es igual que nos ha salido antes. La varianza
que es 2,55, nos sería 2,56 porque redondeamos a dos decimales. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Pues hacemos la raíz cuadrada y sale casi 1,6. ¿De acuerdo? Luego, si tuviéramos los datos tal cual, en bruto, directamente con el primer vector, o sea, con este. Directamente lo vamos a hacer todo con este vector. O sea, lo que hemos hecho es para poder tener las tablas. Pero si solo queremos calcular los datos, pues en realidad no hace falta. Aquí sería la varianza. Si queremos calcular la varianza, aquí R tiene una cosa, que es que la varianza la divide entre n-1. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por n-1 y dividir entre n para conseguir la varianza que nosotros queremos calcular. Y nos sale 2,559, o sea, 2,6, 2,56. Si hacemos la raíz cuadrada, va a ser igual. 1,6. ¿De acuerdo? Incluso podríamos poner, si queréis, como vimos el otro día, la función summary y vamos a poner el vector temperaturas. Temperaturas 2, creo que lo hemos llamado, sí, temperaturas 2. Si le damos a Enter directamente, pues nos sale, fijaos, que el mínimo es 8, como hemos calculado, el máximo es 13, ¿vale? Que es los extremos de los bigotes. El primer cuartil cae en 9, la mediana cae en 10, la media es 10,39, el tercer cuartil es 11,5, aquí sale 11,5, pero hemos dicho que es 12. Así que con 3 líneas de comando, o 4, si queréis, con 4 líneas, lo tenemos calculado todo. O sea, ya veis la potencia de este programa.